Bien, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Como anunciamos al inicio, ya nos acompaña en este bloque Diego Bazán, el expresidente de la organización Get Better Paraguay y miembro de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual, y también Irene Rotella, secretaria general de la misma red, expresidenta de la Asociación Panambi. Estamos hablando del informe sobre discursos de odio y sobre la Red Paraguaya de Diversidad Sexual. Cuando hablamos de discursos de odio, ¿qué estamos hablando, Diego? Bueno, Gracias por estar aquí antes que nada. Primeramente, gracias por aceptar hablar un poco de estos temas. Bueno, hablar un poco de lo que es discurso de odio puede variar demasiado dependiendo del contexto en que uno lo esté haciendo, ¿verdad? Puede ir ya directamente desde a nivel personal, así de cara a cara, o puede ser a través de redes sociales. A distancia. El rechazo a la persona, el Es trabajo. más bien la forma de que uno se refiere al otro de forma negativa, ¿verdad? Que vaya desde insultos, amenazas y muchas veces de eso deriva a lo que tenga que ver con violencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Repadis, Irene? Bueno, Repadis es una red de organizaciones y personas independientes que se unen para trabajar sobre una problemática que es sobre el acceso o la violación de los derechos humanos de las personas LGBTI, ¿verdad? Entonces abarca varios ámbitos como la educación, la política, la cultura, la economía, las desigualdades sociales, la igualdad de género, varias cuestiones. Los accesos, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? O sea, estamos hablando de no una acceso. lucha para tener accesos. Exacto. ¿Verdad? Claro. Una de las cuestiones, por ejemplo, no, más acceso, porque estamos hablando de una población justamente muy violentada y que no tiene una política pública dentro de toda la estructura del Estado, ¿verdad? No hay una ley contra toda forma de discriminación, no hay una ley de identidad de género, ni pensar en un matrimonio, en una adopción, ¿verdad? Pero hoy nos preocupa mucho es el tema de la violencia que hay dentro de la sociedad y del Estado. Bueno, ¿cómo se traduce esa violencia en el día a día, Diego? ¿Qué es lo que están justamente peleando ahora? Bueno, en el libro, o sea, en esta investigación... Hay un material que están lanzando, ¿verdad? Sí, una investigación que tiene un nombre un poco muy largo, ¿verdad? Que es sobre acercándonos a los discursos políticos, institucionales, religiosos hacia las personas LGBTI, ¿verdad? En síntesis, discurso de odio hacia las personas LGBTI, que ahí tienen en pantalla. Bueno, ahí contamos con 3 capítulos. Uno primero recopilando antecedentes históricos, ¿verdad? Por lo menos los últimos 20 años, de cómo la prensa, la política se refiere hacia nuestras poblaciones, ¿verdad? Y en el segundo capítulo un poco lo que tenga que ver con la documentación. O sea, un ejemplo, la organización Panambi tiene registrada 60, si no me equivoco, Irene, asesinatos, por ejemplo, que tengan que ver directamente con crímenes de odio que no fueron esclarecidos hasta ahora, desde 1989, ¿verdad? Entonces también en este material se recopila esa información y se hace un análisis, y también tiene que ver con la violencia que sufren gays al ser echados de sus casas, mujeres lesbianas que son también reprimidas en ese sentido. Y un tercer capítulo, o sea, el segundo es más así datos concretos, y un tercer capítulo que habla más bien de cómo las organizaciones que se autodefinen por la vida y la familia replican esos discursos, ¿verdad? Y van hablando sobre, o sea, van diciendo cuestiones muy negativas y mentirosas hacia nuestra población, donde también ahí identificamos con nombre y apellidos quiénes son, ¿verdad? O sea, una denuncia, un informe. Es un informe de quiénes son, ¿verdad? Quiénes son sus seguidores en redes, ¿verdad? Fragmentos de sus discursos en Twitter, en Facebook que tienen ahí hablando, y donde analizamos cómo eso nos afecta a nosotros directamente, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los líderes que manejan estas organizaciones
no tienen muchos seguidores en Facebook o Twitter o cualquier red social, ni sus movimientos tienen seguidores. Entonces, no entendimos que no va por el tema de las redes su fuerte, sino más bien en presencia física, que tiene que ver con la iglesia o el partido político donde están, que en este caso un Partido Colorado y Partido Liberal. Y desde esas bases predican esto que vienen detrás, ¿verdad? E incluso algunos tienen fundaciones y todo que se dedican así a amedrentar y a mentir y a tener todo un discurso contrario a la ciencia que nos está afectando. Bueno, justamente dentro de obviamente lo que se encuentra en el informe, ¿verdad, Irene? Y es lo que ustedes trabajan entonces en esta organización, es tratar también del bienestar de estas personas que son violentadas permanentemente. Sí, existe, como mencionaba el compañero, existe varios registros, ¿verdad? Pero no son tampoco registros oficiales del Estado, sino son sus registros que tienen sociedad civil, ¿verdad? Que todo lo que es en temas informes o estadística de violencia, acoso, violaciones de derechos humanos, no lo registra el Estado paraguayo, lo registra la sociedad civil. Y bueno, yo creo que es muy importante seguir haciendo este tipo de informes para poder justamente incidir al Estado y lograr políticas públicas que nos incluyan a nosotros y a nosotras. Nosotros no estamos buscando ningún tipo de privilegio. Lo que buscamos es el respeto y el reconocimiento justamente de nuestros derechos. Entonces, yo creo que este informe es fundamental, si bien recoge datos de años anteriores, hace como una recopilación de años anteriores, se puede también identificar el impacto que genera que una persona con influencia, si bien Diego mencionaba, quizás hay personas que no tienen influencia mediática en tema de las redes sociales, pero sí genera un impacto de violencia. O sea, cuando un sacerdote sale y dice que las personas trans atentan contra la familia, evidentemente que eso genera un impacto social. Hay un problema social que genera eso. Si sale el presidente o si sale cualquier otra persona a hablar sobre personas LGBTI, por supuesto que genera una situación en la sociedad. Entonces lo que buscamos es un poco también analizar esas cuestiones. O por ahí después un besatón, ¿verdad? Que a veces también es como que se acrecenta un poco el discurso del odio, ¿verdad? Claro, bueno, nosotras no formamos parte de esa organización, tampoco. No, Nosotras no ese ya es formamos. separado. Sí. No, son de otras organizaciones, pero que también entendimos nosotras que es importante un poco articular, ¿verdad? Nosotros tendríamos que haber articulado entre todos y Repadi hace eso, ¿verdad? Por eso es una organización que nuclea a organizaciones y a personas donde nosotras podamos identificar qué tipo de estrategias tenemos que hacer para que también trabajar. Apuntamos mucho a la cultura, a la comunicación, a los informes y datos. Bueno, justamente acá el tema es el informe, cómo lograron hacer, ¿verdad? O sea, me imagino que es un trabajo sistematizado y que es valioso, Diego. O sea, ¿cuánto tiempo les llevó la investigación? Bueno, aproximadamente casi un año, unos 10 meses aproximadamente de recopilación de datos en el segundo capítulo, especialmente donde más o menos investigamos por 10 años de recortes periodísticos y publicaciones en internet. Y sí, llevó su tiempo. Es minucioso porque era importante tener a mano los referentes o sea, la gente que o sea, tener con nombre y apellido quiénes son los que nos están amedrentando, ¿verdad? Y tenemos así, o los líderes de las organizaciones. Y eso es una cuestión, es un acoso finalmente, ¿verdad? Porque hablamos Sí. por un lado, me imagino, una amedrentación abierta, pero otra cosa es un mensaje privado también, ¿verdad? Sí, así mismo. Y lo que buscamos siempre es en esto de no pelearnos, sino que la gente como nosotros pueda entender esto, fulano es así, fulana es así, fulana y mengano dice esto y aquello. Y cómo nosotros podemos responder a eso y cómo eso nosotros, cómo podemos defender, entre comillas, ¿verdad? Mientras que seguimos trabajando en lo que tenga que ver con derechos humanos acá en Paraguay o políticas públicas para este sector. Aprovechando un poco la presencia de Irene, porque es una persona reconocida, ¿verdad? No solamente por el cargo que tiene. ¿Cómo está la cuestión de la tolerancia, Irene? Bueno, yo creo que
que no hablo de tolerancia, quizás de respeto. El ¿verdad? respeto. El respeto. Yo creo que hay un sector que maneja el poder económico, el poder, un poder de que hay una desigualdad. Entonces, yo creo que ese sector es como que se reserva un poco más y la gente más humilde, entre la sociedad vos sentís un cambio, ¿verdad? Un cambio de Hay más respeto. apertura, respeto. Respeto. Yo creo más bien que es respeto, porque de eso se trata, que quizás nadie quiere imponer su pensamiento o su religión, ¿verdad? Cada uno puede creer en lo que quiera creer, ¿verdad? Y es acto, pero de ahí es más que vos no respete. O sea, yo tengo que respetar la vida de una persona, la integridad de una persona, y yo creo que eso sí se siente en una sociedad, ¿verdad? Si bien no es el 100%, yo creo que hay avance, y hay mucho avance en la juventud. Hoy la juventud tiene una mirada súper diferente, y también justamente las personas adultas o mayores hacen un proceso de cambio. Es mucho más difícil, pero van cambiando también esas miradas. Entonces yo creo que se trata de eso, de respetarnos entre seres humanos. Bueno, para los que quieran el informe, ¿dónde se presenta? Ya se presentó, porque a veces, como este programa se repite varias veces, en algún momento alguien se engancha, ¿verdad? Para el que quiera ir, para el que quiera encontrar el material, como hace Diego. Bueno, el informe vamos a estar lanzando la otra semana, el jueves, en el Centro Cultural Juan de Salazar a las 17:30 horas. Vamos a dejar unos ejemplares allí también en la biblioteca. Para el que quiera ir. Para el que quiera Jueves ir. 26 entonces. Jueves 26 en la biblioteca del Centro Cultural Juan de Salazar, quienes son también los que nos están apoyando con el espacio y todo lo que tenga que ver con la logística ahí dentro. Y ahí vamos a dejar también para el público que quiera... las copias. Las copias originales, ¿verdad? Que ahí sin problema van a poder encontrarlo. Lo más destacado acá entonces es ese proceso y más de 60 crímenes que me estás hablando que están sin resolverse también, ¿verdad? Sí, sí, o sea, eso es lo que tenemos así en número y en detalle, ¿verdad? Que las chicas de la organización Panambí pudieron recopilar y tener, ¿verdad? Y también hay otros números más que tengan que ver con denuncias de acoso, de violencia, que es importante reflejar y que por eso están ahora en esa investigación. Bueno, muchísimas gracias Diego Bazán y Irene Rotela. Entonces estamos hablando con representantes de Repadis, es la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual. Escuchando ustedes sobre este tema, este informe, verá sobre discursos de odio y sobre la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual. Así es que el próximo 26 será el lanzamiento en el Centro Cultural de España Juan de Salazar para aquellas personas que quieran asistir. Gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias realmente por venir hasta nosotros a contarnos sobre estos detalles también. Y recordamos, hoy nos acompañó entonces el embajador de la República Argentina, nos hablaba sobre las relaciones entre Paraguay y Argentina. Posteriormente estuvieron con nosotros los representantes, en este caso de Conatel. Escuchaban ustedes el proyecto de empoderamiento de las tecnologías para mujeres rurales. ¿Cómo se implementa eso para estas personas menos favorecidas, ya que estamos hablando también de este tema aquí con nuestros invitados de este bloque? Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.